Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno compartir juntos nuevamente y ya estamos en la sesión número 4 de grupos. Bienvenidos de nuevo a esta sesión de grupos de la campaña Creado para Soñar. ¿Alguna vez has pensado por qué Dios espera responder nuestras oraciones? ¿Por qué Él se demora? Piensa sobre esto. Dios tiene la capacidad y el poder de responder de manera inmediata. No es que le falte el poder. Él puede hacerlo. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué razón Dios se demora en responder? Esto es parte de la fase 3 de las 6 fases que estamos estudiando aquí en la campaña. Y en esta sesión estaremos hablando sobre la fase número 3, que es la de la demora, la de la espera. Inevitablemente hay una demora cuando seguimos a Dios en fe. Siempre hay un periodo de espera. De hecho, los sueños nunca se cumplen de manera inmediata, instantánea. Hay un periodo de espera. Y cuando te pones a pensar, el clásico ejemplo es el de los hijos de Israel que fueron sacados de Egipto y caminaron en el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra que Dios les había prometido. ¿Sabías que en realidad solo tomaba 2 semanas caminar de Egipto a la tierra prometida? ¿Qué estaban haciendo en medio de esos 40 años? La Biblia lo dice así. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Dios sabía que el pueblo de Israel no estaba listo para la tierra prometida. En otras palabras, te puedo decir, ellos estaban demorados por diseño divino. Así es Dios mismo el que los frenaba. ¿Alguna vez hizo Dios eso en tu vida también? Seguramente que sí. Dios mantuvo a Israel caminando por círculos por 40 años. ¿Pero por qué? Por unas cuantas razones que vamos a aprender en esta sesión. La primera razón es que Dios usa la espera para prepararnos. Eso es verdad en tu vida también. Los israelitas no estaban preparados para la guerra. Y Dios sabía que si ellos iban a la guerra, ellos no podrían manejarlo. No eran lo suficientemente fuertes como para afrontar eso. Recién habían salido de la esclavitud. Entonces, la demora es diseñada por Dios mismo, intencionalmente, de acuerdo a los propósitos divinos. Hay una segunda razón por la que Dios también usa las demoras. Las usa para probarnos. En Deuteronomio capítulo 8, verso 2, la Biblia dice, ¿recuerdas cómo el Señor te condujo a través del desierto durante esos 40 años, humillándote y probándote para saber cómo responderías, si realmente le obedecerías o no? En la Biblia, en Deuteronomios, leemos lo siguiente. Déjame preguntarte algo a ti. ¿Cómo respondes a esas demoras de la vida? Porque Dios dice que son una prueba. Él está probando
tu vida a través de la demora. Ahora, cuando te encuentres en medio de una demora en tu vida, esperando por las respuestas a las oraciones que estás haciendo a Dios, hay algunas cosas que Dios nos dice que no hagamos. ¿Cuáles son las cosas que Dios dice que no hagamos? Te voy a mostrar 4 cosas específicas que Dios nos dice que no hagamos en medio de una demora. Porque cualquiera de estas razones, de hecho, prolongan la demora, la espera, hacen que la espera sea aún más larga. Número 1, cuando te encuentres en medio de una demora, Dios dice, no tengas miedo. Hay muchas razones para las demoras que suceden en tu vida, pero las demoras que son causadas por tu propio temor, por tu propio miedo, son tu responsabilidad. Y Dios nos dice que no debemos tener miedo en una demora. De hecho, la Biblia lo dice de esta forma. El Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Pero los que habían ido con él respondieron, no podemos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Esto encontramos en la Biblia en el libro de Números, capítulo 13, del verso 2 al 31. Ahora, los israelitas tenían suficiente fe para volver a Egipto, pero no para entrar en la tierra prometida. Y algunos de ustedes son como ellos. Por culpa de su miedo, Dios los hizo esperar en el desierto 40 años a los israelitas. Él dijo simplemente, no están listos para esto. Amigo, amiga, tus propios miedos te están manteniendo a ti en un desierto. Cuando tienes miedo de ir tras el sueño de Dios que Dios ha dado a tu vida, tienes que enfocarte en la presencia de Dios. ¿Sabías que Dios dice en su palabra, nunca te dejaré, nunca te abandonaré? Esto significa que nunca habrá un momento en tu vida en el que estarás solo. La presencia del Señor está contigo, está ahí a tu lado. Él está contigo cuando lo sientes y Él está contigo cuando no lo sientes. De hecho, Dios dice, yo siempre estaré contigo. No tengas miedo. En cambio, enfócate en la presencia de Dios en tu vida. Él siempre está contigo. La segunda cosa que Dios nos dice que hagamos cuando estamos en la fase 3, en la fase de la demora, es que no debemos inquietarnos. No te inquietes. Ahora, ¿qué significa eso? La palabra inquietarse es una muy antigua palabra bíblica que no usamos mucho. Esto significa básicamente no te preocupes, no te pongas tenso, no te estreses. Dios dice que cuando estamos en medio de una demora, el comportamiento típico de un ser humano, ¿saben cuál es? Inquietarse, más estresarse, más quejarnos mucho. Y esto es exactamente lo que hicieron los israelitas. La Biblia dice, en el camino el pueblo perdió la paciencia y habló contra Dios. Y Moisés, ellos se quejaron. Esto es típico. Ha pasado hace miles de años atrás y las personas siguen haciéndolo continuamente en el presente. Y es uno de los pecados que mantuvo a los israelitas fuera de la tierra prometida. Se estaban quejando, estaban inquietos, no importaba lo que Dios hiciera por ellos.
Se quejaban sobre el viaje, sobre las demoras, se quejaban sobre el liderazgo de Moisés, se quejaban cuando, por ejemplo, no había agua, y cuando Dios les proveía agua, se quejaban de que no había comida. Dios nos dice, no te quejes, no te inquietes, solo tranquilízate, confía, relájate, confía en Dios. ¿Sabes? La Biblia dice, descansa en el Señor, espera pacientemente a que actúe. No se inquiete ni se preocupe, solo confía en el Señor. Cuando estés en la fase de la demora, necesitas descansar, no quejarte, no inquietarte, no preocuparte. Solo eso va a traer dolor a tu vida. ¿Sabías que puede que nunca hayas pensado en esto? Descansar es a veces un acto de fe. Significa que confías en Dios, estás esperando en Él y no tienes miedo. Por eso no te quejas, estás tranquilo. Y aquí está la tercera cosa que no deberías hacer en la fase de la demora. No desmayes. ¿Qué significa eso? Cuando atraviesas las demoras de la vida, no te desanimes, no te des por vencido, no sueltes. Esta es la tercera cosa que los israelitas hicieron y en eso fallaron. Los mantuvo fuera de la tierra prometida, ya que ellos desmayaron, se dieron por vencido. Es por eso que nos relata la Biblia que la comunidad murmuraba contra Moisés. ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto?, decían. Escojamos un cabecilla que nos lleve nuevamente hacia Egipto. Este no era el camino, no era la solución. Dejaron de lado su sueño. ¿Qué hicieron? Cedieron. Dijeron, si tan solo. La frase si tan solo y la frase volver son frases que muestran indicadores de que te encuentras en la fase de demora y estás desanimado, estás desmayando. Empezamos a idealizar el pasado. En la fase de la demora es cuando podemos llegar a perder la fe. Volvamos a Egipto, allá no estábamos tan mal, después de todo. Comenzamos a hablar sobre los buenos viejos tiempos, cuando en realidad no fueron tan buenos. Recuerda que los israelitas fueron esclavos por 400 años allí en Egipto. Lo único bueno sobre eso es que ya se habían acabado esos 400 años. El pasto no es más verde del lado del vecino, sino que es más verde del lado donde se lo riega, donde se lo cuida. Los buenos viejos tiempos solo se ven bien en retrospectiva, cuando en realidad muchas veces no lo eran. No eran tan buenos, porque la vida es difícil y la vida es también imperfecta. Algunas personas prefieren vivir en esclavitud que enfrentar el miedo de alcanzar la libertad que Dios tiene para sus vidas. Y espero que no seas de ese tipo de personas, donde te encuentres atrapado en una relación de dependencia o quieres volver a situaciones viejas, contentándote con menos de lo que Dios tiene para tu vida. Esto no es bueno para ti. ¿Recuerdas lo siguiente? Pero el Señor les dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó. Los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento.
Jericó. Jericó era la ciudad más fortificada en aquel tiempo. Cuando los israelitas marcharon alrededor de ella, no cayó la primera vez que marcharon. De hecho, lo sabes, lo debían hacer 7 veces. Debían marchar alrededor de ella 7 veces. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. Y el séptimo día, ustedes marcharán 7 veces alrededor de aquella ciudad. Esto está escrito en el libro de Josué. ¿En qué estaba pensando Dios? Obviamente, Dios podría haber hecho que las murallas simplemente se derrumben, se cayeran, sin la necesidad de que ellos estén caminando alrededor de esta ciudad tan fuerte. Y si Dios quería, las murallas podrían caerse, no sé, en la primera vuelta o en la segunda. Es que Él estaba enseñando una lección al pueblo. ¿Y cuál es? Es una de las lecciones más importantes en la vida. Y es esta: aprender a ser persistentes y orar. La Biblia dice: nunca nos cansemos de hacer lo correcto, porque si no desmayamos, recogeremos nuestra cosecha en el momento oportuno. Qué bueno que es esto. Recuerda la frase y puedes subrayarla: si no desmayamos. Lo dijo antes y lo volverá a decir siempre. Hay una demora en nuestras vidas entre el sueño y la liberación. Siempre hay una demora entre la siembra y la cosecha. Y cualquiera que alguna vez haya tenido un jardín o una huerta en su casa lo sabe muy bien. Las plantas, en una temporada puedes sembrar, pero un tiempo después vas a hacer que coseches. Dios no es una máquina automática donde pones una oración e inmediatamente recibes una respuesta a la medida de tus deseos. No, a Dios le interesa más tu carácter que responder a esa oración. Y si no hay demora, entonces no hay desarrollo de carácter, no va a haber madurez, no se fortalecerá el músculo de la fe. Es por eso que tenemos demoras en nuestras vidas. De hecho, Jesús dijo: oren siempre y nunca se desanimen, porque tenemos esa tendencia a desanimarnos y olvidarnos los planes de Dios. Ahora, siempre harás una de esas dos cosas: orar o desanimarte. Eso no puede ir junto. O vas a orar o vas a desanimarte. Si oras constantemente, no vas a estar desanimado. Y si no oras constantemente, vas a estar desanimado. Te vas a mantener desanimado si no vas a la oración. Las alternativas en tu vida son la oración o el pánico. Tienes que elegir. ¿Qué puedo orar durante una demora? ¿Qué puedo estar orando durante la tercera fase de la fe? Bueno, te voy a contar lo que hago yo en mi vida, en las demoras. Mientras que viene un tiempo de espera, yo digo: Señor, ayúdame a no darme por vencido. Esto es lo que también tú puedes orar. Seguro que conoces esta hermosa y poderosa promesa de la Biblia. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa de Dios para tu vida. Agárrala, atrápala, ponla en práctica. Entonces, no hagas ninguna de esas cosas, no tengas miedo, no te inquietes, no desmayes. Y aquí está la cuarta cosa que no debes hacer en la fase de la demora, en el tiempo de la espera. No olvides. Nuestra mente muchas veces quiere olvidarse de las bondades de Dios y comenzamos a enfocarnos en los problemas, comenzamos a recordar un montón de otras cosas y nos olvidamos del hecho de que Dios está con nosotros siempre. Recuérdalo.
cuanto más larga sea la demora, nuestra memoria se vuelve más pequeña. Y entonces, ¿qué nos pasa? Y comenzamos a olvidarnos de las promesas de Dios. Pero la Biblia nos dice lo siguiente, nos dice una y otra vez que no debemos olvidar a Dios. No debemos olvidarnos de sus promesas. No debemos olvidarnos de las palabras que Él tiene para nosotros. Por cierto, uno de los cuatro errores que los israelitas tuvieron en el desierto fue este. Se olvidaron. Los israelitas se olvidaron las muchas veces que Dios les mostró su amor y entonces se rebelaron contra el Todopoderoso. Y esto es lo que sucedió en sus vidas y también quiere ocurrir en nuestras vidas. Por eso tienes que enfocarte. Cuando hay una demora y no obtenemos las respuestas inmediatas para nuestras oraciones, comenzamos a actuar como si Dios nunca hubiera hecho algo por nosotros. ¿Ha hecho Dios cosas por tu vida en el pasado? Claro que sí. ¿Puedes confiar en que Dios hará en el futuro bondades? Claro que sí. ¿Has estado olvidando las bondades de Dios en tu vida? ¿Has olvidado que Dios lo sabe todo? ¿Has olvidado que Él tiene todo el poder para cambiarlo todo? ¿Has olvidado cómo te ha ayudado tantas veces en el pasado y en tantas oportunidades? Bendeciré al Señor y no olvidaré las cosas gloriosas que Él ha hecho por mí. Lo dice la palabra de Dios y la Biblia también nos dice otra promesa maravillosa. El Señor no está tardando en cumplir sus promesas, como algunos piensan que lo está. Más bien está siendo, ¿qué cosa? Paciente contigo y paciente conmigo. Recuerda, Él te ama mucho más de lo que podrías imaginar. Y puede que ahora estés pasando por una situación que en tu vida que resulta en una demora, en una espera. Recuerda, hemos hablado de que las demoras de Dios no son negativas. No son negaciones, son una pausa, son una espera. Puede que tengas una promesa que hayas orado y clamado. ¿Por qué Él no la completa? Porque Él está esperando, Dios está esperando. ¿En qué? Está esperando por vos, está esperando que aprendas a no tener miedo, está esperando que aprendas a no inquietarte, a no desmayarte, a no olvidar. Él quiere que comprendas eso antes de que traiga la solución a tu vida. Él tiene algunas cosas que quiere desarrollar en tu carácter. Quiere que tu fe pueda crecer, desarrollarse. Él quiere que tengas hábitos saludables, hábitos sanos. Y algunas de las cosas que me di cuenta del Nuevo Testamento es que Dios nunca está apurado. No hay un versículo que diga que Jesús corrió a un lugar porque estaba llegando tarde. Dios puede hacer las cosas de manera inmediata, lo sabemos, sí, y a veces lo hace. De hecho, hemos visto milagros inmediatos maravillosos, pero Él está trabajando en una agenda mucho más larga que en mi marco de tiempo, y las demoras que vengan a tu vida no vienen para destruir los propósitos de Dios en tu vida, sino que vienen para construir el carácter que Dios quiere en tu vida, y eso te hace una mejor persona. Así que entonces vamos a ser bien prácticos para ir finalizando. ¿Qué estás esperando que Dios haga en tu vida? ¿Estás esperando que Dios traiga soluciones quizás a un problema, o que tal vez responda a una necesidad concreta, o puede ser a un pedido de oración en el que estás en este momento? ¿Estás esperando que Dios haga algún milagro donde parece que prácticamente es imposible? Tal vez estuviste esperando que Dios te traiga a la persona correcta a tu vida. Tal vez quieres casarte y parece que
ay, parece que nunca va a suceder. Tal vez estás esperando que Dios convierta alguna crisis en un milagro. Dios no te ha olvidado. Una demora no es una negación y un todavía no es la misma cosa que un no. Volvamos a ese versículo en Habacuc. Pero estas cosas que planeo no sucederán de inmediato. Lenta y constante, y seguramente se acerca el momento en que se cumplirá la visión. Sí, parece lento. No desesperes, porque estas cosas ciertamente sucederán. Sé paciente. No se atrasarán ni un solo día. Confía en Dios. Él te sorprenderá. Él está disponiendo todas las cosas para tu bien. Las cosas por las que estuviste esperando en tu vida, Dios las puede completar. Sé paciente. No te caigas con el miedo. No te inquietes. No te desmayes. Y no olvides. El Señor te bendiga. Nos vemos el domingo en la fiesta de grupos.